Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar anuarios digitales preescolares usando Canva gratuito paso a paso. Para ello me voy a la plataforma Canva, me voy a tamaño personalizado, en unidades de despliego, selecciono centímetros, en ancho ingreso la medida, en este caso 29.7 por un alto de 21, crear un diseño que es una medida en tamaño A4. Para realizar la composición voy a ingresar algunas imágenes en PNG y fondos y bases de textura. Por ejemplo, voy a ingresar estas imágenes en PNG y algunas bases de textura, por ejemplo estas. Voy a incluir lo que son las fotos del niño personalizados en fondo transparente. Asimismo voy a ingresar el logotipo en PNG. Lo que voy a ingresar primero es la base de textura. En anteriores tutoriales ya les indiqué cómo hacer bases de textura. Si es que gustan, les estoy dejando en la casilla inferior el tutorial completo paso a paso. Una vez que ya he colocado la base, coloco esta otra imagen en PNG. Simplemente voy a ampliar y colocar a medida. A continuación voy a ingresar lo que es la fotografía, en este caso del graduado, sesión de fotos de graduación, y lo que voy a hacer es ampliar y colocar en el centro. Clic derecho capa, mostrar todas las capas, simplemente voy a arrastrar, en este caso lo voy a colocar de este modo. Para darle un mayor contraste selecciono la imagen, me voy a editar, me voy a esta sección de efectos, clic en sombras, escojo esta de contornos, despliego y voy a seleccionar el color blanco en este caso para que se me genere contraste con el fondo. Y bueno, el tamaño lo voy a dejar en 16. Y bueno, ya voy obteniendo lo que es la portada. A continuación voy a ingresar el texto. Me voy a texto. Voy a seleccionar una fuente tipográfica gratuita. En este caso yo voy a seleccionar esta, que es este tipo de fuente tipográfica. Simplemente hago clic, desagrupo, elimino esta sección que no me va a servir y procedo a editar este texto. Voy a ingresar el texto personalizado, en este caso anuario. Me voy a efectos, le voy a agregar un contorno. Voy a seleccionar del patrón de colores que estoy trabajando. En grosor voy a darle un grosor de 136. Selecciono el color de fondo, voy a ingresar este color y voy a bajar la tonalidad. Ahora me voy a espaciado, interletrado a -63. Voy a minimizar el tamaño de fuente tipográfica. Nuevamente ingreso otro texto. Voy colocando en este caso el color blanco de fondo y voy adecuando a este espacio. Y bueno, de esta manera obtengo lo que es la portada de manera sencilla. A continuación voy a agregar una nueva página para agregar lo que es la introducción del graduado. Me voy a subidos, voy a seleccionar esta base de textura, despliego por todo lo que es la hoja. A continuación voy a ingresar otro elemento adicional, me voy a elementos y voy a buscar imágenes de graduación. En este caso voy a escribir ese término para encontrarlo mucho mejor. Clic en elementos gráficos, ver todo, y ahí podemos observar que hay iconos referentes a graduación que están en modo gratuito. En este caso voy a seleccionar por ejemplo esta que es de graduación. Voy a colocarlo en esta zona. A continuación ingreso el logotipo y ubico en el lado opuesto. A continuación control C, control V de esta base, que es una imagen en PNG. Control C, control V de lo que es la fuente tipográfica, en este caso el texto, y voy a proceder a editar. Voy a trabajar con los colores de contraste que se me ha generado.
Control C, Control V del texto y voy a ingresar una frase que me da una introducción a lo que es el anuario escolar y todo el año finalizado. Agrego una nueva página, en este caso Control C, Control V de lo que es el fondo, puesto que voy a seguir usando los mismos elementos para que se me generen una uniformidad visual en lo que es el anuario. Me voy a editar, me voy a filtros, ver todo y es ahí que puedo cambiar los colores. En este caso voy a cambiar por ejemplo a este color de tundra. En esta página es donde voy a agregar la descripción ya del graduado. Me voy a elementos, voy a buscar el término de arco de marcos. Me voy a lo que es marco, ver todo. Y voy a seleccionar unos marcos que son arqueados que me van a servir de fondo. Voy a ampliar a la parte derecha. Me voy a subidos y voy a arrastrar una base de textura que viene a ser la misma que usaba anteriormente. Ahora para generar contraste voy a cambiar el color. Para ello nuevamente me voy a editar, filtros, ver todo y voy a seleccionar por ejemplo uno de contraste que viene a ser este verde un poco más intenso y a continuación voy a superponer la imagen. En este caso cuando arrastro la imagen para que no se inserte en lo que es el marco voy a bloquear previamente. Arrastro ahora sí la imagen que viene a ser la fotografía en PNG del graduado. Me voy a editar, efectos, sombras, nuevamente selecciono contornos, selecciono el color blanco. Igual que la ocasión anterior voy a agregarle un contraste con un tamaño de 13. Selecciono este mismo elemento que he venido trabajando, que viene a ser una imagen en PNG, Control C, Control V, copio, automáticamente se copia en la misma posición que la anterior. Voy a agregar esta imagen en PNG, arrastro sobre la base y a continuación voy a ingresar otra base para insertar lo que es el título. Me voy a elementos, me voy al buscador y voy a buscar lo que es un fondo de nota. Me voy a elementos gráficos. Hay muchos de uso gratuito. En este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta, una de Notepaper. Ubico en la parte superior para lo que es la base del título. Selecciono esta tipografía, Control C, Control V y voy a proceder a editar. Esta misma fuente tipográfica voy a usar para todo lo que es el diseño. En cuanto a este elemento de fondo de nota, también voy a agregarle un color que se me genere contraste y se uniformice con todo el diseño que estoy realizando. A continuación voy a agregar unas bases adicionales para agregar la descripción de lo que es el graduado, de lo que son bases de brush. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta base de brush. Selecciono y voy a superponer. Control C, Control V, voy a generar 4 bases. Voy a cambiarle de color. En este caso simplemente selecciono el color y voy a proceder a cambiar. Voy a cambiar los colores de modo alterno con colores tonalidad pastel, puesto que sobre ellas voy a superponer el texto. Y bueno, una vez finalizado con lo que es la colorimetría, Control C, Control V del mismo texto. Bueno, en esta sección voy a agregar la descripción del graduado, cómo es que le dicen, la fecha de su cumpleaños, qué le gustan hacer, cuáles son sus colores favoritos y cuando sea grande, qué le gustaría hacer. Todas estas descripciones lo voy a incluir en esta hoja. Clic en capas, mostrar las capas
y voy a proceder a agrupar lo que es el texto y las bases de textura. Esto para poder mover y ubicar mucho más al centro y que se me genere esta previsualización. A continuación agrego la siguiente página. Voy a copiar lo que es la misma base de textura, control C, control V. Y voy a proceder nuevamente a copiar esta otra, control C, control V. Me voy a subidos. Voy a agregar, por ejemplo, esta otra imagen. En esta página 4 voy a agregar las fotografías de los profesores con su respectiva fotografía y una descripción de cada uno de ellos. Copio nuevamente el texto, control C, arrastro, control V y voy a proceder a editar. En este caso, por ejemplo, esta sección es de los profesores, por tanto voy a agregar mis profesores. Ahora en la parte superior voy a colocar lo que es la fotografía. Para colocar la fotografía voy a agregar unos iconos de Polaroid. Para ello me voy a elementos, escribo el término Polaroid, despliego esta sección hasta Markups y bueno, dentro de ellas voy a seleccionar este Markups que es de Polaroid Frame. Clic y voy a agregarlo en este caso al centro. Simplemente arrastro el centro. Ahora voy a copiar y pegar, control C, control V. Giro un poco a 4 grados, nuevamente control C, control V de este Polaroid y nuevamente giro. Ahora selecciono todos los elementos y procedo a centrar. A continuación voy a arrastrar lo que son las imágenes. Me voy a subidos, subir archivo y bueno, es donde ahí voy a incluir lo que son las actividades del kinder, las sesiones de clase, los profesores, las actividades que he realizado durante el transcurso del año. Una vez que haya encargado todas estas imágenes, voy a arrastrar lo que son las fotografías de los docentes. En este caso, por ejemplo, simplemente arrastro y suelto en este recuadro. Una vez cargado, para modificar el aspecto, doble clic y en este recuadro puedo ajustar a medida. Una vez ajustado a medida, clic en aplicar los cambios y se va a proceder a guardar. Esta misma mecánica aplico para las siguientes fotografías. Voy a proceder a ingresar lo que son los nombres, control C, control V de esta misma fuente tipográfica y voy a proceder a editar. Ubico en esta sección, control C, control V nuevamente. Control C, control V nuevamente y procedo a editar lo que es el nombre. Y bueno, para los nombres también voy a asignarle un color de contraste que he usado anteriormente. Una vez ya finalizado con este proceso voy a ingresar la base, en este caso esta base de brush que he utilizado anteriormente, simplemente control C, control V. Voy a ubicar en esta parte. Simplemente control C y ubico en esta tercera sección. Voy a cambiar simplemente el color, un color que me genere contraste con lo que es el título. Voy a agregar lo que son la descripción en esta base.
Tomo la misma tipografía, control C, control V y procedo a editar. Agrego la descripción de cada docente y voy a modificar el texto en lo que es el interlineado. Finalizado este procedimiento, para mejorar el aspecto de lo que son las fotografías voy a ingresar unos pins. Para ello me voy a elementos, escribo el término de pin iconos, en todo, elementos gráficos y puedo seleccionar ahí algunos pins que se pueden cambiar el color. En este caso voy a seleccionar por ejemplo esta. Voy a proceder a minimizar y ubicar en el lado lateral de lo que son las fotografías. No voy a cambiar el color. Control C, control V, realizo el mismo procedimiento. Voy a agregarle el color. Nuevamente cambio el color. Para lo que es la quinta página voy a usar la misma estructura. Te voy a proceder a duplicar. Voy a retirar todos estos elementos. Me voy a quedar simplemente con la tipografía. Y bueno, a continuación voy a ingresar otros elementos adicionales. En este caso, recuerdo de mis clases. Voy a agregarle en este caso esta imagen en PNG referente a esta sección, a la página número 5, que son de las clases. Me voy a elementos, nuevamente busco Polaroid, que es el mismo término anterior. Despliego esta casilla, me voy hasta lo que es Markup. Voy a seleccionar este modelo de Polaroid. Y procedo a ubicar en esta sección. Simplemente voy a ampliar control C, control V, control C, control V y ubico 3 imágenes en esta página. Procedo a ampliar una vez seleccionada. Voy a ingresar lo que son las imágenes. Son recuerdos o imágenes de lo que son las clases. Selecciono el fondo, me voy a editar para generar un contraste. Me voy a filtros, me voy a ver todo y voy a seleccionar lo que es el color. Voy a seleccionar este color que he usado anteriormente. Ahora me voy a subido, simplemente voy a arrastrar la imagen. Doble clic y voy a proceder a ajustar la imagen como en la ocasión anterior. Una vez finalizado, clic en aplicar los cambios. Este mismo procedimiento voy a realizar para las 2 imágenes restantes. Ahora simplemente voy a usar esta tipografía para agregar la descripción de la imagen. Y bueno, ya finalizado me voy a agregar página, que es la 6ª página, donde voy a agregar toda la lista de graduados con sus nombres de toda el aula. Para ello voy a seleccionar el mismo fondo, control C, control V. Me voy a editar, ver todo y voy a cambiar el color. En este caso un color de contraste que me va a servir de base. Ahora control C, control V del mismo texto y voy a proceder a editar. Selecciono la misma base de Polaroid, control C, control V. Voy a proceder a minimizar el Polaroid y voy a proceder a bloquear el fondo para trabajarlo mucho mejor lo que son los frames de Polaroid. Control C, control V, control C, control V hasta generar 4, sin requerir la medida, puesto que en este caso una vez finalizado voy a seleccionar los 4 Polaroid, voy a minimizar y acoplar en estos espacios. En total me deben caber en esta página 8 Polaroid.
Selecciono en general los 8 Polaroid y trato de ubicarlo en el medio, dejando un espacio para la descripción y para los nombres de los graduados. Control C, Control V del texto. En este caso, en esta zona voy a ingresar lo que son los nombres de los graduados y una pequeña descripción. Copio también esta base para agregar la descripción de los graduados. Lo primero que voy a realizar es colocar todas las imágenes de los graduados y posteriormente voy a ingresar sus nombres y en tercer lugar voy a agregar la descripción. Me voy a subir archivos, voy a seleccionar en este caso las imágenes de los graduados. En este caso en total son 16 imágenes. En este caso en total son 16 imágenes, puesto que voy a crear 2 hojas y en cada hoja me debe incluir 8 imágenes. Simplemente voy a arrastrar, en este caso por ejemplo voy a trabajar con esta primera imagen, doble clic y procedo a centrar. Aplicar los cambios y se me va a proceder a guardar. El mismo procedimiento voy a realizar para todos los restantes. Simplemente selecciono la foto, arrastro, doble clic y procedo a modificar. Este es el método que voy a usar para cambiar todas las imágenes en estos recuadros. Una vez ya finalizado con lo que es la fotografía, voy a proceder a incluir el nombre y la descripción de cada uno de ellos. La descripción es libre, puedes agregarle incluso características de los pequeños o caso contrario, qué es lo que le gustaba hacer durante la sesión de clases. Una vez ya finalizado con lo que es el modelo, simplemente voy a proceder a duplicar esta página, puesto que voy a usar esta misma plantilla para incluir a los demás. A continuación voy a tomar este modelo de la página 5, voy a duplicar y voy a proceder a bajar hasta la última página para lo que son los recuerdos. En este caso simplemente ya está la plantilla, lo que voy a hacer es proceder a ingresar en esta sección una imagen adicional que implique que estoy en otra página. Por ejemplo, voy a agregar esta imagen PNG. Y a continuación voy a sustituir las imágenes por otras nuevas de lo que son las sesiones de clase y las actividades que se ha venido realizando. Y a su vez voy a cambiar la descripción que concuerden con lo que son las imágenes que he incluido. Ahora nuevamente voy a duplicar, voy a agregarle una página más de recuerdos. Y bueno, voy a realizar el mismo procedimiento que la ocasión anterior. Simplemente arrastro y voy a sustituir las imágenes. Para finalizar, incluir una nueva página. Voy a tomar el modelo de la página 2, que viene a ser esta plantilla que previamente he realizado, y lo voy a ubicar justo en la parte última. Voy a quitar este texto. Y voy a incluir otra imagen adicional. Para ello me voy nuevamente a elementos. Voy a buscar una nueva página de un graduado. Me voy a la sección de todo. En elementos gráficos, ver todo.
y voy a seleccionar una imagen de un graduado. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar esta y voy a proceder a ubicar en el medio, así como el logotipo. Y el nombre del graduado. Me voy a efectos. El nombre voy a proceder a curvear de este modo. Y bueno, ya finalizado lo que es el diseño para la presentación, me voy a la sección de compartir. Clic en estos 3 puntos de ver todo. Arrastro hasta la parte inferior, hasta diseño. Y clic en Heisenberg Flipbook. Verifico que todas las 10 páginas estén marcadas con check. Una vez ya finalizado y verificado, clic en listo y procedo a guardar. Se me va guardando ya el prediseño. Clic en este link, ver en Heisenberg. Va cargando y bueno, esta es la presentación que viene a ser el anuario virtual. Cierro este recuadro. Y bueno, el modo de presentación lo pueden cambiar. Para ello, clic en página de efectos y puedo seleccionar una de estas, por ejemplo en Notebook. Voy a observar cómo me está quedando. Tiene los bordes curveados y bueno, este es un nuevo modelo que ustedes lo pueden usar. Procedo a guardar, clic en Share y voy a copiar este link. Este link es lo que voy a usar. Copio este link, por ejemplo, voy a pegar en una nueva ventana. Esta es la previsualización del anuario virtual. Ahora, si ustedes también lo quieren enviar de repente en PDF virtual, retornamos nuevamente a Canva. Me voy a archivo, clic en descargar, tipo de archivo despliego, PDF para impresión y clic en descargar. Se va descargando lo que es el PDF. Y bueno, este es el modelo digital en PDF. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden dejarme sus comentarios, regalarme su like, activar la campanita de notificación, suscribirse y nos vemos en próximos proyectos.